programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy 23 de septiembre del año 2021. Agradecidos con Dios porque nos está dando su bendición, nos está regalando un día más de vida. Estamos también súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el caluroso saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción de Falconía Canal 6 de Intercable, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana, compartiendo con ustedes su programa A Plomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones. Tenemos, sigue el COVID de acuerdo al informe suministrado por las autoridades sanitarias en nuestro país. El ministro de Información, Freddy Ñáñez, se registraron cerca de 1.140 nuevos casos, 17 fallecidos. Y nos tocó otra vez el estado Falcón una cifra bastante significativa. 85 casos en el estado Falcón y el estado Miranda lidera la lista de estado con 425 casos. Lo cierto es entonces que sigue esa cifra constante que no baja a pesar de los esfuerzos de las autoridades sanitarias y a pesar de esos números que a veces no sabemos si son ciertos, creíbles, porque debería ser como en matemática, directamente la reducción debería ser como directamente proporcional. Mientras más personas se vacunen, ¿verdad?, más debe bajar esa cifra de contagios en nuestro país. Lo cierto es que ahí están esas cifras de que nos tocan al estado Falcón con 85 casos. Así que a cuidarse entonces con esta pandemia. La otra información tiene que ver con el ciudadano presidente de la República. Dos ítems muy importantes el presidente. Primero, la intervención en un mensaje pregrabado virtual a la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Entre otras cosas, el presidente Maduro expresó dijo que Venezuela cuenta con el apoyo de la mayoría de los países del mundo. Esto lo dijo textual, lo tomamos textual del ciudadano presidente de la República. Que se hacían esfuerzos también desesperados, ¿verdad?, para tratar de lograr acuerdos importantes del diálogo en México que conduzcan entonces a que Venezuela alcance la paz integral que necesita nuestro país, pero también exhortó a los Estados Unidos al cese del bloqueo y al cese de las sanciones. Palabras más, palabras menos de lo que dijo el ciudadano presidente de la República ayer en su intervención en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU. Pero también el presidente se refirió a Venezuela en otro aspecto. Dijo el presidente, por otra parte, que va entonces hacia una especie de arremetida económica. Anunció que va a llamar a los inversionistas privados, va a emitir un decreto para exonerar de impuestos a pequeños, a medianos y a industrias para que se reactive la producción en nuestro país. Esto lo dijo el ciudadano presidente de la República ayer. Por otra parte, y en cuanto al tema electoral, tenemos entonces que el Consejo Nacional Electoral anunció una nueva prórroga para la inscripción de los candidatos.
anunció entonces de que ayer a las 12 venció el periodo dado de sustitución, de modificación de los candidatos, pero extendió la prórroga hasta el viernes 24. Así que todo el día de hoy, todo el día de mañana, las organizaciones políticas podrán hacer sus cambios, sus modificaciones, sus sustituciones en esta nueva modalidad, una prórroga que extendieron. Por cierto que también dijeron las autoridades electorales que se puede más allá del 24, entre el 27 y el 11 de noviembre también se pueden hacer algunos cambios, pero estos no aparecerían en el instrumento electoral, en este caso el tarjetón o la boleta. Solamente los que hagan las modificaciones hasta mañana 24. Son algunas entonces de las informaciones más importantes. Hay una buena noticia por allí de que al parecer se está normalizando la situación del Banco de Venezuela. Ayer en una mini cadena, la vicepresidenta ejecutiva de nuestro país, Delcy Eloína Rodríguez, expresó que tiene las pruebas que las van a mostrar en los próximos días de que ese ataque cibernético provino de los Estados Unidos de Norteamérica, que colapsó la plataforma del Banco Central de Venezuela por espacio de casi 5 días. Pero la información buena es que se ha venido recuperando, la gente ya tiene acceso e inclusive la nota más importante, se le ha venido entonces depositando aquellas personas que le debitaron un dinero que ellos no habían hecho la operación. Y muchos casos nos llamaron ayer a la radio y es el caso también muy ejemplarizante, que es el caso de nuestro colega Epifanio Petit, que le habían debitado cerca de 140 millones y ya se los depositaron. Otras personas estaban muy contentas porque no solamente le depositaron su dinero, sino que tuvieron un acceso casi directo, ¿verdad?, a esa plataforma para pedir su saldo, para hacer transacciones, entre otras cosas. Bien, vamos a cerrar con una triste y lamentable noticia. Ayer dejó de existir la colega, la licenciada Emery Milano. Emery Milano, una periodista de una dilatada trayectoria, nos tocó compartir como estudiantes en la muy ilustre Universidad de El Zulia, una atleta consumada. Tiene 14 premios ininterrumpidos cuando realizábamos los Juegos Nacionales del Colegio Nacional de Periodistas, ella representando, por supuesto, al Estado Falcón y a la seccional Falcón de la ciudad de Coro. En lo personal me tocó muchísimo que compartir, tanto en el Zulia como en Coro, en la gobernación, con esa humilde, sencilla, pero un ser humano extraordinario y una gran atleta como lo fue Emery Milano. Así que entonces, paz a su alma. Nos despedimos entonces, vamos a hacer la pausa. Al regreso vamos a estar hablando con el licenciado Luis Aular Leal. Él es uno de los directores del Centro de Historia de Paraguaná. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero.
Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones y, como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intel Cable. Vamos entonces a presentar a nuestro invitado en la mañana de hoy. Se trata del licenciado Luis Aular Leal, colega, periodista además. Luis Aular Leal, también artista plástico, pero Luis Aular Leal es el director general del Centro de Historia de Paraguaná. Además de eso, entre otras cosas, ya casi médico además, ampliamente conocido y aún más con un extraordinario programa récord de sintonía en la FM Mundial en horas del mediodía, Contraste y Controversia, el cual hemos recibido comentarios pero súper elogiosos de nuestro invitado. Pero la trayectoria de Luis Aular Leal dentro, en este caso, del Centro de Historia, de recuperar esa historia nuestra, ¿verdad? Para esta y las otras, para las futuras generaciones, tiene muchos años en este ejercicio, Luis Aular Leal. Hay unos proyectos junto a un equipo en los cuales podemos mencionar a figuras muy, pero muy prominentes, como es el caso del amigo Orlando Brete, es el presidente del Centro de Historia, el caso de Salomón Lugo, además, y Luis Aular, que es parte de ese equipo, entre otros miembros de esa junta directiva. Planes, proyectos de rescatar nuestra historia, de conservar lo que tenemos, porque a veces cuando uno menciona la palabra patrimonio, Luis, pasa algo raro, chico. Cuando la gente habla de patrimonio, la gente cree que es antigüedad, mucha antigüedad. Es lo viejo. Ese es el referente. Correcto. Quizás que se tiene cuando hablamos de eso. Entonces, mucha gente dice, ajá, y Punto Fijo tiene historia a pesar de que es una ciudad joven. Sí, muchísima además, muchísima. Buenos días, Luis, un gusto, un placer tenerte acá. Buenos días, Martí, después de esa generosa presentación, honestamente, uno Sí. se sonroja públicamente, muchísimas gracias por esos conceptos. Y bueno, aquí estamos justamente representando al Centro de Historia de Paraguaná. Es verdad lo que está comentando, porque por lo general la gente asocia patrimonio con lo muy viejo, con lo muy Con antiguo. algo longevo. Ahora, en este caso probablemente es por un excelente trabajo que hace muchísimas décadas se ha venido haciendo en la ciudad de Coro, porque justamente cuando en el año 93, el 9 de diciembre de 1993, se logra la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad de Coro y su puerto Real de la Vela, a partir de ese momento es que se empieza a escuchar y empieza a retumbar, no solamente en Venezuela, sino en todo el país, la palabra patrimonio. Entonces la gente entiende que para que algo sea patrimonio, tiene que ser una casa de 300, 400 años, eso por el estilo. No obstante, eso no necesariamente. No es así. Para que, en la mayoría de los casos no es así. No, para que en muchos casos quien nos está viendo en este momento, la audiencia de Falconía Televisión, que es muy amplia, nos entienda.
usted tiene un patrimonio en su casa, un patrimonio cultural, un patrimonio familiar. Cuando usted tiene dinero guardado, eso es un patrimonio. En este caso, cuando se habla de patrimonio cultural, histórico o arquitectónico, es algo que tiene un valor especial para una comunidad, para una ciudad, para un estado o para un país. Sí. Eso es la definición de patrimonio. E incluso Pero Luis, hay unas definiciones allí, patrimonio Correcto. tangible y patrimonio intangible. Hay muchísimas. Esa es una definición bastante general, que te habla acerca de patrimonio tangible que usted puede tocar, que es un patrimonio mueble o inmueble. Patrimonio puede ser esa mesa que está allí. Algo físico. Pero un patrimonio inmueble es la sede del canal de televisión, por ejemplo, en este caso. También intangible o intangible es lo que usted puede, o patrimonio cultural, o patrimonio artístico. Aquí tenemos gente que son Personas, por ejemplo, los amanecidos. Lupe Chirino es patrimonio Lupe Chirino, artístico del correcto. municipio. Los amanecidos también son patrimonio cultural, que son en este caso una cuestión intangible, porque usted aunque los pueda abrazar y los puede tocar, aunque estemos en pandemia, no es algo que sea un objeto material. O sea que hay una definición amplia del concepto de patrimonio. Sí, en el caso de la ciudad de Punto Fijo, entonces, ¿cuál sería entonces esas circunstancias que nos llevarían entonces a crear una especie de centro de patrimonio, de institución, un instituto de patrimonio del municipio Carirubana, o en este caso de Punto Fijo, que conserve la historia o cómo nació la historia de la creación de esta noble ciudad? Vamos a referir, Martí, ejemplos incluso de acá mismo de Venezuela. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Caracas. La ciudad de Caracas, luego de ser prácticamente devastada durante el proceso de la independencia y luego también durante otras guerras civiles que tuvimos, llega un presidente con sus contradicciones, con su particularidad, que era Antonio Guzmán Blanco, pero empieza a darle identidad. En ese momento él trata de transformar a Caracas en lo que se llamó la París de un solo piso. Sí. En ese instante él crea la Plaza Bolívar, que no existía. Él crea un bulevar que no existía. Él empieza a crear incluso la identidad nacional que no existía, porque crea la moneda nacional, decreta el himno nacional y te crea una serie de y el símbolos. Teatro Nacional también creo que es parte. El Teatro Municipal. Municipal, el Teatro Nacional es posterior. Sí. Pero te crea una cantidad de símbolos que la gente empieza a identificarse y te sientes orgulloso de ser venezolano, de ser caraqueño en este caso. Posteriormente hay otros ejemplos similares que ocurren en otras ciudades, que ocurren en Valencia, que ocurren en Maracaibo, y en Coro se da un fenómeno interesante, y ahí es que quiero llegar, en los 60 y en los 70, porque cuando comienza una serie de modificaciones, la gente empieza a sentirse orgulloso de la herencia española, comienza a sentirse orgulloso de la herencia del cacique Manaure, y empiezan a edificarse una serie de monumentos, e incluso empieza a tomarse en cuenta el patrimonio colonial que había ya en ese momento y la mezcla de culturas. En ese instante, desde los 70, y particularmente cuando llega un caballero llamado Carlos González Batista, llamado por el rector Tulio Arens, primer rector de la universidad, a crear el archivo histórico del Estado de Falcón, se empiezan a rescatar una serie de inmuebles, entre ellos el llamado Balcón de Bolívar, donde pernoctó el Libertador en 1826. Empiezan a rescatarse otras casas y poco a poco empieza a crearse una conciencia de lo que tú debías creer como ciudad de Coro, que es una ciudad, como diría Gasparini, que en paz descanse, y también Carlos González Batista, una ciudad dieciochesca, o sea, que la mayor parte de las arquitecturas que se conservan históricas son del siglo XVIII, o usted dirá siglo XVIII, efectivamente, porque Coro fue destruida al menos 3 veces, incendiada, y lo que quedó allí como patrimonio físico inmueble que estaba en pie era del siglo XVIII. Sí. Luis, quisiera establecer algunas analogías, ¿no? Con esto sobre darle el carácter de patrimonio. Correcto. Así como la UNESCO decretó a Coro como patrimonio cultural y de su puerto de la vela como patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Y la referencia ahí fueron las casas de barro. Correcto. Las casas de barro. ¿Qué referencia pudiéramos patrimonial o génesis pudiéramos tener nosotros acá en Punto Fijo? Mucha gente dice, bueno, la primera casa de que se dice que es de Carlos, del señor Yagua, o esto, o la plaza que se hizo, la iglesia Nuestra Señora de Coromoto. ¿Cómo ubicar así en este contexto el patrimonio de Punto Fijo? Fíjate, Martín, cuando vamos en este contexto, justamente vamos a Coro, porque ellos trataron de identificar esto. Lo que identificaron fue lo que era emblemático. Claro, en este caso estamos hablando de patrimonio cultural, de la humanidad. Hay 10 criterios establecidos por la UNESCO, los cuales Coro cumple con el 4º y con el 5º criterio, que entre otras cosas, que utiliza los medios que están en la zona, que en este caso el barro, y lo otro, que hay una mezcla particular de técnicas de arquitectura que se ha conservado en el tiempo
en este caso la mezcla de arquitectura española, de arquitectura holandesa que está allí y por lo tanto se considera patrimonio. Ahora usted dirá, pero bueno, ¿cómo va a hacer con Punto Fijo? O con el municipio de Caribana, patrimonio de la humanidad, ya vamos con calma. Sí. No, no, Cuando se crea en el 93 el Instituto de Patrimonio Cultural y la Ley de Patrimonio Cultural se crea gracias a lo que pasa en Coro. Es decir, que Coro a escala nacional es pionera en la conservación patrimonial y empieza a dar ciertas normativas y ciertos ejemplos. Por lo menos, todo edificio en todo el país que tenga más de 50 años y que tenga ciertas características que por una junta del Instituto de Patrimonio Cultural puede considerarse patrimonio, monumento nacional, arquitectónico, se puede decretar así por el IPC, que depende del Ministerio de la Cultura, que se creó, como te digo, en el 93, en esa época. Por eso, los lineamientos que se establecen del 93 a la fecha con el patrimonio de Coro son los que tenemos que seguir. Tenemos a la mano, por cierto, si nuestro señor director lo permite. Claro, con la diferencia de que fue la UNESCO, ¿no? Es otra cosa. Allá. Ahora, pero, ¿qué pudiera ser entonces ese símbolo de Punto Fijo? Te hablaba de la casa de Rafael González también. Lo que tenemos si en es una pantalla en ciudad este que momento. nació del petróleo, Luis, las refinerías pudieran ser una referencia. Y vamos un poquito más adelante porque esto es, pues podemos estar como efectivamente rompiendo paradigmas, porque recientemente la UNESCO estableció una nueva categoría de patrimonio, nueva desde el 17 para acá o el 16 para acá. Estamos hablando del patrimonio industrial. Dentro del patrimonio industrial entran perfectamente la arquitectura de los campos petroleros y hasta cierto punto hasta las refinerías, porque forman parte de lo que es la cultura que nos identifica a nosotros. Por A la ejemplo, gente que Luis, creció en Punto Fijo. pudieras utilizar como ejemplo el diseño urbanístico del campo Maravén, que fue creado por una transnacional holandesa que llegó allí, que nos trajo, fíjate, lo último en diseño urbanístico, calles asfaltadas con aceras, electricidad subterránea inclusive, y era para su tiempo era un adelanto importantísimo. En el caso de la comunidad Cardón, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla, esa comunidad fue efectivamente diseñada por la Oficina de Arquitectos de la Deutsche Shell Petroleum, que estaba en ese momento encabezada, y eso lo difundimos aquí en un micro, por cierto, por el doctor arquitecto Joselino Bahamón, originario de Valencia, España. Continuamos, señor director, con las imágenes. Obviamente, desde el 2005, esa tiene Comunidad Cardón. Correcto. Eso se ha modificado. Y hay una cosa importante. ¿Pudiera ubicarlo al televidente en el tiempo? ¿Qué año aproximadamente? Desde 1961. 61. 61 es una fotografía. Cerca de 60 años. Que está tomada de la azotea del Hospital Cardón, de la sede aún actual del Hospital Cardón, hacia la comunidad. Fíjate que muchas casas, la mayor parte han sido modificadas, pero hay otras que sí se conserva su arquitectura original, que son las que pudieran entrar dentro de la categoría de patrimonio. Ahora, adelante, continuamos viendo las imágenes. Hay otra del Hospital Cardón, hay una del Club Miramar, porque qué bueno que comenzamos por esta parte, porque el patrimonio, en este caso industrial, o el patrimonio tan diverso que tiene el municipio, justamente tiene distintos tópicos. Este es el de los campos petroleros. De la iglesia. Pero también existe el patrimonio de los edificios de arquitectura cuarentosa y cincuentosa que están en el centro de la ciudad. Me refiero, por ejemplo, al edificio de Batista Hermano, al edificio del Hotel Caribe, al edificio Pulgar, al edificio Lara, al edificio del Banco Maracaibo, hoy Orquesta Sinfónica, y otros tantos edificios que haciendo un estudio, y el principal, la Catedral de Punto Fijo, que haciendo un estudio que tiene que hacerse, avalado por el Instituto de Patrimonio Cultural que está en Caracas, esa es todo lo que está allí, podía establecerse una perimetral urbanística de protección patrimonial. Para todo esto hay que establecer una norma jurídica. Esa norma jurídica viene desde el gobierno local, regional o municipal, porque pudiera empezarse con una especie de ordenanza sobre patrimonio en el municipio. Fíjate, Martín, que vamos al revés. Y vamos al revés porque ya de arriba hacia abajo. Porque la nacional, la nacional existe. Ajá. La regional existe. Y no existe la local. No existe la local y a eso acabamos nosotros. Ajá. Porque justamente la función del Instituto de Patrimonio Cultural en un municipio, que en este momento no existe, el de patrimonio cultural, en Coro, ok, existe una cuestión mucho más amplia porque depende Coro sí la tiene, ¿no?
Pero la de Coro por la surgió declaratoria. a través, después de la declaratoria de la UNESCO. Desde luego, surge de esa Posterior. manera. Es correcto. Vamos a, cuando están haciendo señas por aquí. Sí. Vamos a la pausa, Luis. Correcto, Al regreso regresamos. retomamos este tema aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercado piso HK. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Estamos conversando con el licenciado Luis Aular Leal. Él es el director general del Centro de Historia de Paraguaná. Hay un trabajo hermoso, un trabajo que nos va a llenar de mucho orgullo. Es de la producción del marco legal para proteger a nuestra ciudad de Punto Fijo como patrimonio artístico, como patrimonio arquitectónico, como patrimonio urbanístico, entre otras cosas. Luis. Sí, incluso Martí va un poquito más allá. ¿Va más allá? Claro, porque me acaba de comentar, Ciudad de Punto Fijo no es para el municipio Cariruana. Todo el municipio. Y cuando es el municipio Cariruana hay zonas que de repente hay cosas que las tenemos tan cerca que no las vemos. Y en este momento yo quiero enviar un cordialísimo saludo muy especialmente a los habitantes de Las Piedras. Porque en Las Piedras se conservan una serie de viviendas, de casas, que tienen una arquitectura bien particular que perfectamente, si son estudiadas y evaluadas, pueden ser declaradas patrimonio cultural. ¿Cuáles son esas? Usted se imagina, por ejemplo, no, es que Varias casas, son sí, muchísimas casas, sí. que usted va a la parte más antigua de Las Piedras
y tienen esa arquitectura con una influencia importantísima antillana, pero también con la herencia española que están allí. Recuerda que Las Piedras, de hecho, tenemos el puerto se llama Las Piedras, el aeropuerto se llama Las Piedras, la primer poblado representativo. La primera aduana fue de Las Piedras. Que tenemos en el suroeste de la península fue Las Piedras, por lo tanto quedan esos esbozos que están allí y pueden ser declarados patrimonio. Entonces imagínate tú, si en este momento que mucha gente ha viajado, se encuentra en el exterior y que se encuentran con Barranquilla, con Cartagena, con Santo Domingo, con ciudades caribeñas, que han entendido que tienen que preservar el patrimonio, nosotros tenemos que llegar a ese punto de madurez, a ese punto de organización ciudadana y imagínate tú que esté todas esas casas allí, restaurantes, posadas, que hay un desarrollo turístico, porque lo otro importante es que si se van a desarrollar eso o conservar como patrimonio, tienen que hacerlo rentable, porque si no se convierte en una carga para el Estado y esa no es la idea. La idea es que eso genere empleo, la idea es que eso genere turismo, que genere sentido de pertenencia y también nuestra educación y que la gente se sienta orgulloso de lo que tiene. En el caso cuando alguna institución, ¿verdad? Entonces declara patrimonio de cualquier tipo, tangible, intangible, cultural, artístico o urbanístico, ¿verdad? A una localidad, en el caso, vamos a poner el caso de Coro. La UNESCO parece que aportaba también, aportaba algún dinero para la conservación y la preservación. Hay una cuestión importante. Porque, Luis, además de eso tiene que estar allí en constante supervisión. Porque yo no sé si se pierde la cualidad de patrimonio, ¿verdad? Cuando están en peligro, como este caso. Coro, yo no sé si todavía está en peligro. Está en peligro. Está en peligro, de Coro, hecho, el patrimonio. El término es en riesgo. En riesgo. Desde el año 2008-2010 está declarado patrimonio cultural en riesgo. Me consta que durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez se aportó o se destinaron una cantidad sorprendente de dinero para rescatar. Le estaban solicitando 10 puntos, de los cuales en Coro pudieron cumplir con 8. Creo que faltan 2 todavía, uno de ellos es el drenaje. Y uno de los puntos, por cierto, es la ordenanza. Señor director, tenemos en la mano por allí un croquis que habla de 2 zonas, o 2 perimetrales, ahí está, que se diseñaron. Lo que está en azul, eso es Coro. Lo que está en azul es lo único que es patrimonio cultural de la humanidad. El resto, lo que está en rosa, en otros colores, es una zona de patrimonio artístico patrimonial. O sea, nosotros esperamos, artístico y cultural, nosotros esperamos que acá en Punto Fijo podamos delimitar, si bien no en la zona azul, que es UNESCO, sí la zona de protección artística, arquitectónica y patrimonial. De tal manera que mañana pasado no se le ocurra a alguien, vamos a tumbar este edificio porque sí, no vale, si eso es historia, ¿cómo lo vas a tumbar? Existe una ordenanza que te impide hacerlo. Ahora, esa ordenanza se supone que tiene que tener el apoyo de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Turismo, de la Alcaldía y que el dueño de ese edificio también tiene que contribuírsele. O sea, aquí tiene que haber una colaboración de todo el mundo, porque la idea es reactivar, en el caso del centro de Punto Fijo, toda esta zona. Vamos a hacer un recorrido. Pero vamos a ubicar geográficamente, ¿verdad? A las personas. ¿Cuál sería ese recorrido entonces de esta ruta? ¿De dónde a dónde? ¿Y qué patrimonio incluiría, Luis? Ahora, este es un recorrido inicial. Inicial en el sentido de que... pudieran ingresar otros. Tiene que ingresar otros. Porque vamos solamente inicialmente por la calle Comercio y parte de donde está lo que se considera la primera casa de Punto Fijo. No obstante, dentro de este patrimonio, ¿sabes qué entra, por ejemplo? Un establecimiento que tiene más de 56, 58 años, que es la heladería Polo Norte. Esa heladería puede ser perfectamente declarada patrimonio. Está en la calle Mariño entre Bolívar y Colombia. Nosotros proponemos, por ejemplo, que se rescaten espacios que fueron tradicionales, que se puede hacer lo que en patrimonio cultural, según los criterios de la UNESCO, se llama un falso histórico. Un falso histórico es cuando tú levantas una edificación o un local en un sitio donde estuvo, pero no es el original. En otras palabras, rescatar la esquina de Pablo sería ser un falso histórico. Ajá. Y es algo que lo permite el Instituto Internacional de Museos, el ICOM, que depende de la UNESCO. Ahora, Luis, fíjate, voy a dar 2 casos también que si pudieran entrar en ese patrimonio, que es el caso de la casa que fue o es de Anita Zambrano, una casa con un diseño arquitectónico, yo me imagino muy de la época o adelantado a su época, que está allí cerca o casi frente a la Casa de la Mujer frente a la alcaldía del municipio de Carolina. Y el otro caso, por ejemplo, que nosotros una vez lo advertimos, que es la casa que perteneció a Nur María Hatten, donde en esa casa el valor que tiene
porque dentro de ese recinto, mira, allí se hicieron reuniones para debatir, para crear a punto fijo calles, avenidas, institutos de salud, institutos culturales. Yo me Correcto. imagino que de repente allí nació la idea del Ateneo de Punto Fijo. Ahí nació la Yo idea. me imagino que allí nació la idea también de este centro de salud que está allí, la idea de agrupar a la zona, a la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná. Muchas ideas nobles para Punto Fijo nacieron en esa casa que fue de Nur María Jatén. Voy con la primera casa que me comentaste. La de que dicen que fue de Eh, Anita Zambrano. No, dicen no fue. Efectivamente Fue fue, de Anita casa Zambrano. de la señora Anita Zambrano, posteriormente de la familia Sea, específicamente el abogado, el doctor René Sea. Todavía es de la familia Sea en este momento, incluso tengo entendido que está en venta. No hemos podido averiguar quién es el arquitecto, pero tiene una influencia italiana bastante importante. De hecho, el arquitecto Milagros Aldana Ruiz, quien es egresada de la UCB, también profesora de la UCB, quien ha creado además, escucha bien Martín, una cátedra que se llama Paraguaná, Tierra del Viento y su Arquitectura. Y quien es una de las principales asesoras de este proyecto, comenta que esa casa hay que revisarla. Ahora, hay una cuestión. Te comento el caso de Coro porque es referencia. La Catedral de Coro no entra dentro del patrimonio cultural de la humanidad. No ¿Por entra. qué? Porque fue modificada. Y cuando le cambiaron ciertos factores, no entra en el patrimonio cultural de la humanidad, de la UNESCO, no obstante, sí está dentro de la zona de valor artístico patrimonial. Me explico. También hay otra cuestión que podemos hacer, que es el hecho de restaurar. Lo que es el Balcón de Bolívar hoy, hace 40 años no era ni la sombra, porque había sido modificado completamente. Y eso se restauró gracias a la investigación del profesor Carlos González Batista. Y se llevó a lo más exacto a lo que pudo haber sido o a lo que fue. En el caso de la Casa de los Hatem, podría hacerse eso. No obstante, ¿Se puede recuperar? claro, Creo que hay la una venta cuestión es ahí que ya es de un de- privado. Ya es de un privado en este momento, hay una cantidad de negocios allí y eso cuesta mucho dinero, al igual que la otra. Ahora, volviendo al recorrido. Esta zona que está allí, habría que identificar, según esa comisión multidisciplinaria, que se establecería de acuerdo a la ordenanza, todo el casco central, identificar este edificio sí, este edificio no, esta casa sí, esta casa no. Y ojo, hemos hablado de 3 o 4 zonas. La comunidad Cardón como patrimonio industrial. Hemos hablado del centro de Punto Fijo. Hemos hablado de las piedras. ¿Y qué pasó con Santana? Ajá, ¿qué Que pasó no- con Santana ajá, que tiene una iglesia? que es monumento nacional. El Cerro de Santana, exacto, es monumento nacional. ese es también- monumento natural. Natural, La correcto. iglesia es monumento nacional. Monumento nacional, la iglesia, corrijo, sí. Y hay otras estructuras que habría que poco a poco identificar. Incluso, Pero eso entra porque la ordenanza sería extensiva a toda El municipio. la jurisdicción del municipio. es correcto. Y de hecho, en este caso estamos hablando del municipio de Carilobana, pero obviamente que esto tiene que hacerse extensivo a los otros municipios, municipio de Los Taques, municipio de Falcón, que hay muchos valores. Pero hoy vamos a hablar específicamente de Carilobana. Sí. Entonces vamos a hacer un recorrido No, en porque este además momento. y extensiva a otras localidades del municipio de Cairubana, porque alguien pudiera después decir, yo necesito que incluyan allí el sitio donde se creó la primera cooperativa de Venezuela, que fue en Perfecto, Tacuato. Que fue en Tacuato. Tenemos por ahí un video, Martín, para hacer un recorrido bueno, imaginario vamos a en verlo. este momento, Sí. por lo que sería la parte inicial de esa área que estamos proponiendo dentro de la ordenanza. Cabe destacar que todo lo que sea presenta, fíjate, vamos por la calle Comercio. Ajá, ahí está. Sería un eje cultural que comenzaría en el Ateneo de Punto Fijo. Imagínate tú, la principal centro cultural. Tienes acá a la izquierda el Hotel Caribe, al frente tienes Batista Hermanos, que tienen una arquitectura Ajá. de manos fundamentalmente de albañiles canarios. Fíjate que si podemos lograr algún tipo de acuerdo con el gobierno de Canarias para que protejan la obra de esta persona, sería maravilloso. A la izquierda, después lo que es el Banco Venezuela, hay 3 inmuebles que ahorita están abandonados. Uno de esos inmuebles fue la casa de don Rafael González. Dentro de la propuesta tenemos que esos inmuebles que están allí, esos 3, sean declarados de utilidad pública y que se cree allí el Museo de Historia Contemporánea de Punto Fijo. La familia González estaría dispuesta, y tenemos conversaciones con ellos, a donar la casa de don Rafael González siempre y cuando sea utilizada para un museo. Repito, siempre y cuando sea para el museo. Y los otros 2 inmuebles, el municipio podría declararlos de utilidad pública y se crearía ahí el Museo de Historia Contemporánea de Punto Fijo. En la esquina está el edificio Pulgar, que es el edificio donde está una identidad bancaria, que tiene una arquitectura muy de los 50 y de los 40. Seguimos adelante y ya están viendo la catedral. Y la catedral,
además de la importancia que tiene de carácter histórico, arquitectónico, tiene los vitrales, que es lo que estabas hablando tú, que son Los de, vitrales, de correcto. Innsbruck, Austria. Continuamos para terminar el recorrido, porque luego de la catedral, además de tener la plaza en los Jorge Solano Chirinos, tenemos la sede de la Orquesta Sinfónica, y el edificio, que es el antiguo Banco Maracaibo, también tiene su valor arquitectónico y patrimonial, además que tiene la orquesta dentro. En otras palabras, usted puede modificar esto y crear un eje artístico, cultural, histórico y darle vida. Que la oscuridad que hay en este momento, que el abandono al que está sometido el centro de Punto Fijo se rescate, pero también hacerlo como estamos viendo allí en este momento, porque eso que está en pantalla son los muchachos de la orquesta que hicieron un concierto en la plaza. ¿Por qué no podemos tener eso todos los días? ¿Por qué no podemos tener eso todos los fines de semana? Sí se puede hacer. E incluso este eje termina, ¿sabes dónde? En la primera casa de Punto Fijo, o la que así se considera, y la señora Edita, un saludo cordial, porque ella está invitada para la presentación de este proyecto, que la hemos hecho en varias partes. Ahí está la primera casa de Punto Fijo, o la que se considera la primera casa, porque es la única que queda de la época. Lo que sí se sabe es que ahí nació el nombre de Punto Fijo, y estas imágenes son del interior de la casa. Muy amablemente nos permitieron tomar esa fotografía. Este proyecto está a la orden de cualquier candidato a la alcaldía. ¿Se lo has presentado a alguno de los candidatos? Ya se le ha presentado al ingeniero Luis Estefanelli. Este proyecto ya se le ha presentado también al doctor Alfredo Sea. Este proyecto se le va a presentar mañana al candidato Abel Petit. O sea que el que quiera lo tiene a la orden, porque el Centro de Historia está a la orden del municipio, está efectivamente, como un cuerpo colegiado, como un gremio que lo que necesita es ayudar al municipio. Sí. Ahora, Luis, ¿quiénes tienen la potestad de presentar este proyecto para la creación de la ordenanza? ¿Es a título del Centro de Historia? ¿Pueden ser los concejales que integren la nueva Cámara Municipal o puede ser otra persona o institución? Lo puede hacer efectivamente cualquier concejal, lo puede hacer el señor alcalde, quien resulta electo alcalde, y lo puede hacer el Centro de Historia. O sea, de una manera ejecutiva. Es correcto. El Centro de Historia va a presentar la ordenanza. Y eso, el objetivo es que se presente y que se cuente con el apoyo. Y creo que vamos a comerciales. Sí, vamos entonces a una pausa y ya regresamos con Luis Aular Leal. Él es el director general del Centro de Historia de Paraguaná. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopiso.hk. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Somos tu canal, somos Falconía. Estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Es interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico 0426-723-7699, la mira de A Plomo Limpio. Licenciado, hemos observado, ¿verdad?, el gran trabajo, chico, que ha estado allí pendiente, y usted decía en su discurso que hay que destacar la labor, en este caso, de dos arquitectos, de Américo Parra, el arquitecto Aldana también, y no solamente, y el trabajo de todos ustedes, la directiva, casi toda la directiva del Centro de Historia de Paraguaná,
que esto es importantísimo y ustedes pudieron ver ya cómo está este trabajo. Falta entonces que el trámite, yo le voy a poner un nombre, el trámite burocrático prácticamente. El trámite burocrático, que sea el alcalde quien resulte ganador en las próximas elecciones, que puede presentarlo de manera ejecutiva, puede también un concejal o miembros del Consejo Municipal presentar y trabajar esta ordenanza, puede también el Centro de Historia de Paraguaná, como lo está apuntando muy bien el licenciado Luis Leal, de que al parecer van a ser ellos quienes los van a presentar y trabajar conjuntamente con esto. Pero, licenciado, el recurso, esto va a necesitar un recurso económico importantísimo. ¿De dónde va a salir Lo primero el recurso? es que lo que estamos planteando acá, Martí, es no el primer paso, aunque todo camino, por más largo que sea, comienza por el primer paso. Eso lo digo Confucio, lo digo yo. Hay algo muy importante. Lo que ustedes ven, por ejemplo, hoy en la ciudad de Coro, que es una maravilla colonial, patrimonial, no comenzó y no se hizo de la noche a la mañana. Para que eso pasara, tuvieron que pasar décadas. Probablemente nosotros podamos hacer esto de una manera mucho más rápida, siempre y cuando se cuente. Primero con el apoyo ¿Cuál sería la vía más rápida, la vía más expedita? Vamos a utilizar un término que utilizan mucho, la vía fast track. ¿Cuál sería la más rápida? Hay dos bien importantes. La primera, si nosotros identificamos en el caso del centro de Punto Fijo, edificios como, repito, el Batista Hermano o el Hotel Caribe, u otros que tienen mano de obra canaria, y se logra un convenio con el gobierno de Canarias por la labor o la huella canaria aquí en Punto Fijo, pudiera obtener esos recursos, en este caso, del gobierno de España. Ahora, hay otra cuestión que tiene que ver con la generación de dinero a través del desarrollo de esas zonas desde el punto de vista turístico. Si esa zona se llena de restaurantes, si los hoteles que están allí dejan de estar en el estado que están, se consigue la inversión privada y generas flujo de dinero y trabajo, que es lo más importante, esa zona se conserva. Porque la idea es que la propuesta de patrimonio no sea un peso para el municipio, sino que al contrario, se genere una zona de diversidad económica. Lo que está ahorita en la Puerta Marén, por ejemplo, las famosas calles del hambre y la activación que lo que está allí, ¿por qué están? Porque la gente tiene donde comer, porque hay relativa seguridad, porque hay iluminación, porque tienes donde hospedarte, y eso se puede hacer perfectamente en el centro. Martí, hay zonas, hay ciudades costeras, como Santo Domingo, repito, como Cartagena, como Barranquilla, donde el centro llega un momento que queda en el suelo, pero cuando descubren que tiene valor histórico y económico, empiezan a rescatarlo. Esa es la etapa que ha llegado en este momento a la ciudad de Punto Fijo y la que deberían tomar en cuenta los gobernantes. Por eso repito, que el proyecto está a la orden de todos los candidatos a la alcaldía, sin distingo de partido político. Ya se le presentó al ingeniero Stefanelli, se le presentó al Freducia Petit, al que quiera se lo vamos a presentar, y mañana se le presenta al candidato del PSV, Abel Petit. Luis, algunas preguntas que nos llegan a través de nuestro contacto telefónico. Esta persona dice que si el Hotel del Este y la construcción que está enfrente pudieran ser consideradas como patrimonio. Sería cuestión de evaluar las condiciones. El Hotel del Este fue uno de los primeros, ¿verdad? Correcto, eso tiene que hacer una comisión. La cuestión es que se establece un equipo multidisciplinario y para eso, luego de hecha la ordenanza, tiene que estar, esa ordenanza que crearía incluso el Instituto Municipal de Patrimonio Cultural. Exactamente. Ahora, estamos tomando en cuenta la ordenanza que se creó según los lineamientos de la UNESCO en el municipio de Miranda, que fue una de las exigencias que hace la UNESCO. En esa ordenanza tuvo de participación Coro activa. Es buena, tengo entendido que ahí participó inclusive el arquitecto Américo Parra. Pero esa ordenanza podría ser modificada, le pudieran agregar para que entonces sea el marco, el cuerpo legal de nuestro patrimonio. Por supuesto, porque la vamos a adaptar al municipio. Lo otro es que se cuenta con la asesoría importantísima del arquitecto Milagros Aldana, que es de Los Taques, que es de aquí de Paraguaná, quien es profesora de arquitectura de la UCB, quien creó una cátedra increíble, ¿vale? En la UCB existe una cátedra, una optativa, que se llama Paraguaná, Tierra del Viento y su arquitectura. Nos estudia nuestra arquitectura y aquí a veces no se conoce. Entonces, hay esa oportunidad. Este es no el primero, uno de los primeros pasos que se va a dar, y honestamente, punto vital, declaratoria de ordenanza y tener la normativa jurídica. Cuando en Coro comenzaron, aquello comenzó justamente por la parte jurídica, en este caso en el Congreso de la República. Aquí comienza en el municipio. Hay un camino que está adelantado. Segunda cuestión importante, necesitamos el proyecto del Museo de Historia Contemporánea siguiendo los criterios museísticos profesionales. Y tercero, terminar de establecer esa perimetral
que poco a poco se irá haciendo según vaya el trabajo Por avanzando. allí, bueno, no siempre debemos destacar la labor del Museo de Antigüedades, pero esto sería otra instancia, esta creación del museo. Y hay mucho material. Tengo entendido que ya ustedes creo que tienen el archivo del diario Médano. La biblioteca creo que de el colega Virgilio. De hecho, ha habido conversaciones efectivamente, sí. con este caso con el señor Omar Azuaje, director del diario Médano. Él fue el profesor Orlando Brett quien conversó con él y comentaba que él estaría dispuesto a donar la hemeroteca de Médano. De la misma manera, la viuda de un gran amigo que fue Edgar Lugo Llamarte quiere donar la biblioteca. Y el señor Felipe Arteaga, hijo de don Virgilio Ortega Hernández, nos comenta que hay una serie de documentos de don Felipe de don Virgilio que quiere que se donen. Además, algo muy importante, en Coro hay un baúl con posesiones personales del mismísimo Rafael González, que la familia González estaría dispuesta también. Siempre y cuando exista una institución seria, donde participe el municipio, donde participe la sociedad civil, la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, y que garanticen que lo que esté allí vaya a preservarse para las futuras generaciones. Ese será en el futuro el Instituto Municipal de Patrimonio, entonces, de Caririguata. Gracias, Luis Aular Leal. Orgulloso de este trabajo, orgulloso de una persona que a su edad ya está aportando muchísimo al punto fijo del futuro. Gracias, Luis, de verdad, orgullosísimo de que usted me llame su mentor, de que usted me diga que yo soy su padrino. Públicamente lo digo. De verdad que sí. Nos despedimos entonces. Gracias. Hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459. Hasta mañana. Jueves 23 de septiembre.